mucho más, ya aquí han hecho un excelente trabajo. Así que de verdad, o sea, repito, muchísimas gracias y espero que esto les sea de utilidad. Siempre que haya preguntas, al final puedo profundizar sin ningún problema. Intenté que fuera como lo que yo considero lo más básico y lo más útil para comenzar a evaluar los tipos de emociones, que es un tema que sobre todo en Debate BP ahora mismo está en constante cambio, que cuando yo empecé a debatir era completamente diferentes algunas cosas y cada que sale un nuevo manual están saliendo diferentes actualizaciones sobre cómo tenemos que trabajar esto. Así que igualmente, aunque esto les puede servir ahora, les pido y les recomiendo que de cara al año que viene y constantemente estén al constante conscientes de las actualizaciones que hay sobre esto, ¿no? Pero vamos a empezar. ¿Y cuál va a ser la estructura entonces de este taller? Como saben, ahora mismo estamos basados en lo que es ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Creo. Bueno, ya. Eso. Eh, Estamos basándonos en el manual de CEMU del año 2025, que tiene algunos cambios que justamente vamos a tocar en algunos tipos de las nociones, pero es la versión más reciente. Ya para el año que viene, igualmente, algunas de estas cosas van a cambiar. Ya les contaré por dónde probablemente vayan las cosas para ver como cuáles son las cosas que es importante que en la práctica tengan en cuenta, pero esto es de lo que nos estamos basando ahora mismo. Hay otros manuales en otros idiomas que tienen algunas diferencias, pero eso es un tema que ya en preguntas y respuestas podemos tomar con más profundidad. Pero, ¿cómo es los tipos de emociones que hay en el formato de P? Aquí vamos con un poco el índice. Hay muchas categorías y formas de dividirla, pero para mí la forma más útil acaba siendo dividirlas en 6. ¿No? Tenemos las emociones de análisis, que son prácticamente la mayoría, y hay muchos diferentes tipos incluidas dentro de estas. Están las políticas, que son las que tienen fiat. Ya hablaremos del fiat un poco más adelante. Tenemos también lo que son las mociones de lamentar, que tienen también sus particularidades, las mociones de actor, que son precisamente las que más cambios han tenido recientemente, y estas últimas dos, que son las de espera y las de predice, que igual algunos de ustedes han escuchado de estas porque son las más recientes y las que más pronto se han empezado a usar en español. Este es el primer año, en 2025, donde se incluyen ambas dentro del manual, aunque son un poco controvertidas. Ya veremos un poco por qué cuando les explique las caras de la prueba de estas, pero también las tocaremos ya al final. Vamos con la primera parte, que son las mociones de análisis. Las mociones de análisis son muchas. Hay muchísimos tipos de mociones de análisis, pero tienen algo en común que las unifica todas, que son mociones que se encargan de analizar un statement, por decirlo, un concepto, y determinar si este es bueno o malo, si es verdadero o falso, o si es preferible versus otra cosa, ¿no? Como son análisis de conceptos en general que se acaban discutiendo de forma comparativa. En BP y en debate en general, en la gran mayoría de formatos, al final las discusiones van de comparar una cosa sobre la otra. Estas son específicamente sobre eso de una forma como mucho menos llena de otro tipo de criterios, ¿no? Las más famosas y las que son como el, digamos, el template, la plantilla por excelencia, son las de esta casa cree que X. Cuando está aquí resumido es esta casa cree que, ¿no? X puede ser cualquier frase. Puede ser, por ejemplo, una moción que ha salido, que sea esta casa cree que tener hijos es moralmente ilegítimo. Esto es una frase que puede ser cualquier otra frase, ¿no? También tenemos las que son de apoya y se opone a, que ahora vamos a profundizar qué diferencias tiene con las de acá, pero, por ejemplo, te da una frase en concreta y tienes que determinar si la apoyas o no te apoyas, o se opone, que son lo mismo, solamente que es como la versión en espejo, que tienes, se opone a X versión. Y luego estás las de prefiere, que también se incluyen dentro de las mociones de análisis. Las tienes en casos como más básicos, que son, por ejemplo, prefiere X versus otra comparativa, X versus Y, o de mundos, que son parte de las mociones de prefiere, pero tienen sus otras particularidades. Aquí también hay otros ejemplos. Pero sí, una por una, para ver más o menos cuáles son sus particularidades. Las de esta cree que X son las más básicas, son las que literalmente seguramente hayan visto ustedes más veces, ¿no? Ay, creo que se ha salido. Sí. No sé si ha dejado de compartir. Se dejó de compartir. Sí, se ha dejado de compartir. Un segundo, no sé por qué se ha cerrado. Perdón, problemas de directo. Ahora lo resuelvo. ¿Está listo? Aquí está. Voy a verse otra vez si me. Perfecto, maravilloso. Pues, ¿en dónde está? Las mociones de esta casa cree que X. Esto es una cosa que en todas las mociones, en la primera parte, aplica, excepto que sean mociones de actor, que son las que veremos ya un poco más adelante. Pero en principio, cuando tú evalúas una moción de esta casa cree X, tu carga como gobierno es determinar que esta
parte, este X, es verdadero o falso. O sea, es una moción que no tiene una carga de la prueba mayor específicamente, que no sea específicamente la que sea, este statement es verdadero o falso. Cuando te pide que sea desde una perspectiva neutral, es que te pide que estás evaluando esto desde la perspectiva de una persona que no tiene sesgos, que no tiene creencias previas, que es una persona que no tiene mayor información que lo que tendría una persona promedio, ¿no? O sea, tú estás evaluando, por ejemplo, esta casa cree que Perdón, pero la pantalla no se está viendo, está como borrosa, está frisada. eh, no sé si solamente voy a probar de nuevo. Oh, vamos por las personas en directo. A ver, voy a probarlo una vez más. Vamos a ver. Ahora mismo igual no, pero ahora mismo estás. Ahora intentando solucionar esto, probablemente. Bueno, vamos a ver. No sé por qué me está fallando esto. Es la primera vez que me falla. Ups. A ver. Mm, Voy a intentar directamente que sea la pantalla entera. Igual se ve mejor. Pueden ver que se está moviendo el cursor, ¿no? Imagino. Sí, ahora sí. Va. Sí, entonces era un problema de la ventana que no les ha detectado. Perdón, chicos, que no sé por qué mi computadora está queriendo sabotear esta situación. Bueno, ya está funcionando. Genial. Pues lo que iba, ¿no? Estamos hablando de que es una perspectiva neutral. Esto, como les decía, aplica a prácticamente todos los otros tipos de emociones. Esto lo tocaremos ya con más profundidad más adelante. ¿Qué pasa con este tipo de emoción? Que, como se fijan, al ser una emoción tan genérica, se han dado situaciones a lo largo de los años en los que se crean tipos de emociones basados en estos dos pesos especiales que acaban teniendo diferentes formas en las que se manipulan las cargas de la prueba. El primero de aquí, este lo entraremos en más profundidad cuando hablemos de las emociones políticas, pero este es una emoción que si bien entra dentro de la categoría de aquí, porque te dice, esta casa cree que X actor, por ejemplo, esta casa cree que el gobierno de Estados Unidos debería hacer cualquier otra cosa, si se fijan, esta es una moción donde te están pidiendo si hacer esta cosa está bien o no. Ahora entraremos por qué al final después de haberse evaluado esto cierto tiempo, se acabó decidiendo que esta era una moción política, porque al final, en la práctica, las personas la estaban debatiendo como si fuera una moción de ese estilo lo tocaremos más adelante, pero esta sigue teniendo la misma característica de acá, que tú tienes que evaluar si este completo de acá, todo lo que está entre X y acá, es verdadero o es falso. La carga sigue siendo la misma y sigue siendo desde una perspectiva neutral, solamente que ahora tiene unas particularidades que se añadieron en manuales recientes que tocaremos más adelante. Y luego tenemos el caso especial. Este sigue siendo una moción de análisis, solamente que tiene una particularidad porque se parece mucho a otros tipos de emociones que son las emociones de actor. Porque te pregunta aquí si X está en los intereses de Y actor. Por ejemplo, esta casa cree que yo me dé una ducha, está en los intereses de las personas que viven alrededor de mí. Esto es una moción que está desde una perspectiva neutral también, solamente que te pide evaluar si esta frase entera, esta casa cree que esta cosa está en los intereses de esta cosa, si este grupo de frase es verdadero o falso. La carga sigue siendo una perspectiva neutral, sigue entrando dentro de esta definición. Estos son como el marco a través del cual luego se acaban como desglosando todo el resto de las mociones que son, ¿no? Esto, bueno, vamos con la siguiente parte de acá. Estas mociones de apoya y se opone tienen a veces potencial a generar confusión y se han tenido que hacer aclaraciones al respecto porque tienen una cosa muy específica que puede crear confusión. Dicen, ¿qué es apoyar u oponerse? Podría uno pensar que cuando te piden apoyar, tú podrías decir, bueno, voy a apoyar dándole mucho dinero a esto o voy a apoyar una causa dándole mucha visibilidad. O sea, no es que no se pueda hacer esto. El manual explícitamente te dice que puedes tú como explicar la forma en la que se haría este tipo de apoyo, pero el debate no va directamente sobre la forma en la que apoyas o te opones directamente a X, ¿no? Va sobre todo sobre el análisis que otra vez se esto. No sé por qué se dejó de compartir otra vez más.
Lo que están contando la otra vez, creo que ahora sí, otra vez. Intentaré darme cuenta cada vez que se corta para evitar que suceda. Pero a lo que estábamos. Eh, Cuando te pide apoyar o oponerse, al final el análisis que tú tienes que hacer en este tipo de emociones es muy sencillo y ¿es preferible esto a otra cosa? ¿Cuál es la ponderación que te piden aquí? La carga de gobierno, cuando se apoya y se opone son la misma cara de la misma moneda. Cuando estás en la carga de gobierno, tienes que hacer una cosa muy sencilla y ¿por qué los beneficios que te da X son mayores que los perjuicios que te da X? De tal forma que sea preferible apoyarlo a no apoyarlo, ¿no? Porque eso es positivo. Sigue siendo muy parecido a lo que teníamos atrás, que es un juicio de valor desde una perspectiva neutral. La cosa es que aquí ya no es un juicio de valor en abstracto sobre si X es verdad o no. Aquí el statement que es verdad y la carga de la prueba que tienes, el gobierno, es si esto es positivo. El juicio de valor ya no es tanto sobre la verdad o no de una frase, sino sobre si es bueno o es mal. Lo opuesto se da en el lado de se opone, son exactamente el mismo tipo de emoción, solamente que está volteada la carga de quién tiene que decir que es positivo y quién tiene que decir que es negativo, ¿no? Aquí oposición pues depende de si se apoya, tiene que decir que no apoya o lo que sea, ¿no? Es como exactamente al revés. Cuando hablaba lo del fiat aquí es lo que les decía de apoyar cómo, en plan, yo puedo decir que yo que sé, esta casa apoya a los gatitos. Puedo apoyar a los gatitos dándoles comida, puedo apoyar a los gatitos diciéndole a todos mis amigos que los gatitos son maravillosos y todos tendríamos que tener un gatito. Sí, probablemente. Yo creo que al final el problema aquí es que tú no tienes fiat para decir que vas a poder hacer todo este tipo de apoyo tan grande y tampoco es necesario porque de esto no va la emoción. La carga específica que te pide este tipo de emociones es determinar si esto es positivo y por lo tanto cualquier cosa que hagas para apoyar está bien que se haga. El tema es que tú no tienes la capacidad de inventarte 800 formas de apoyo de la nada que puedas utilizar. Esto es una discusión que se ha tenido, que durante muchos años había debates en los que escuchabas, bueno, vamos a apoyar la reconstrucción de un posconflicto en Sudán del Sur a través de dar como ayudas internacionales. Es como, está bien si quieres hacerlo de esta forma, pero como esta estructura de emoción es una emoción de análisis, nuevamente, que son las de acá, estas emociones no te dan la facilidad de tener lo que es el fiat, que hablaremos más adelante, pero básicamente por irlo adelantando, es la capacidad de tú poder asumir que lo que estás diciendo va a suceder para que el debate sea funcional, ¿no? En este caso, no es la carga de la prueba de esta emoción el justificar que lo vas a hacer de esta forma. Si quisieras decir que vas a apoyarlo de alguna forma en concreta, sí que te exige que expliques por qué es probable que esto pueda suceder, cosa que en otras mociones no se da, pero ya entraremos más adelante. Solo quédense con la idea de aquí el centro de este tipo de emociones es lo positivo o negativo de la parte que estás defendiendo aquí, no tanto lo contrario, ¿no? Pero eso. Y ahora vamos con las de prefiere, que se parecen algo, pero también tienen aquí unas particularidades curiosas, sobre todo en las segundas, que son las de mundo, que aunque las cuentan dentro de las de prefiere, en mi opinión, prácticamente son su propio tipo de emoción porque tienen unas particularidades muy concretas, ¿no? Pero vamos con las dos clásicas, que son las de prefiere X versus Y o las de prefiere X. Las de prefiere X versus Y son muy sencillas y se parecen mucho a las de estas y estas, ¿no? Son una mezcla de las dos, porque tú tienes mezclado el si es verdad, el prefiere X a Y, o el si es bueno o malo alguna de las dos. Aquí es una comparativa fija. Tienes que defender si es X mejor que Y en el lado de gobierno y en el lado de oposición Y mejor que X. No puedes tú en el lado de oposición defender que no tienes preferencia o que te quedas neutral. Estás forzado a defender esta comparativa explícita. No tienes tú la capacidad de ser oposición y voy a decir, prefiero Z en lugar de X o Y. Como no prefiero Y a X, entonces prefiero Z a las dos, ¿no? No. O sea, en estas mociones es muy explícito que tienes que necesariamente defender la dicotomía que se están forzando dentro del debate, ¿no? Lo mismo pasa con las de esta casa prefiere X, sin tener una comparativa ahí. De este lado, las de gobierno se encargan otra vez de defender X, pero el lado de oposición tiene que defender el status quo. Es decir, si te dicen, esta casa prefiere que todo el mundo pueda comer pizza todos los días. No, es como, no puedes tú decir en oposición, no, es que prefiero que todos podamos comer chocolate todos los días. No, aquí estás forzado por la estructura de la emoción a defender ahora mismo el status quo en el que no podemos comer pizza todos los días y no podemos comer nada de lo mismo todos los días, comemos como comemos todas las personas siempre, ¿no? Es una fuerza, o sea, te están forzando pues a defender lo que es la situación como es ahora, ¿no? ¿Qué pasa también con este tipo de emociones que es importante?
Aquí, cuando te encuentras con nociones de este tipo, a veces X no es solamente una cosa. Y esto, mucho cuidado porque se lo van a encontrar en algunas mociones. Se intenta muchas veces no hacerlo y es como una tendencia a evitarlo precisamente por lo que acaba generando en este tipo de debates. Pero hay veces que pueden decirte que X sean dos cosas. Por ejemplo, esta casa prefiere apoyar, no, bueno, no apoyar, no, porque es un poco lo de otro, pero esta casa prefiere construir y reformar mm, nuevos edificios. Ah, es otra cosa, ¿no? Aquí a fuerzas tienes que defender como gobierno, construir y tienes que hacer las dos cosas. En el lado de oposición, tú puedes, por ejemplo, simplemente hacer una de las dos. Hay tres formas de defenderte cuando estas cosas. Esto es lo que le llama a la gente las dobles cargas de la prueba. Si tú tienes dos cosas en el lado de gobierno, en gobierno estás forzado a defender la totalidad de lo que pone en gobierno. Pero en el lado de oposición, tú puedes defender o ninguna de las dos, o puedes defender solo una, o puedes defender solo la otra. Tú puedes decir, no, es que yo no quiero reformar y construir, yo solamente quiero reformar. O yo solo quiero construir, no quiero reformar. O no quiero hacer ninguna de las dos. Tienes esas tres opciones. Esto muchas veces hace que oposiciones tengan una ventaja desproporcionada. No siempre es el caso y a veces sucede, por ejemplo, que las dos cosas, las, hacer una versus la otra no sea algo que sea como estratégico para el lado de oposición hacer, ¿no? Por ejemplo, esta casa prefiere, como yo qué sé, bendecir y canonificar a personas dentro del canon cristiano versus en oposición. Es como las dos cosas que estás haciendo en el lado de gobierno, de alguna forma, no son cosas que sean fácil de separar. Esto es cuando este tipo de debates no generan tantos problemas. Pero en general, siempre que te encuentres dos cosas, mucho cuidado cuando seas gobierno, porque tienes que darte cuenta que existe la posibilidad de que los equipos de oposición decidan que solamente tienen que oponerse a una de las dos. Y esto es legítimo y esto es una carga de la prueba que es legítima por manual, ¿no? O sea que mucho cuidado con las mociones que tengan doble carga de la prueba, que luego no te das cuenta y te aparecen por ahí y tienes que lidiar con una desventaja que ya tienes de ese gobierno. Y cuando eres oposición, pues cuidado que te puedes aprovechar de ello y saberlo utilizar cuando... ¿no? Vale, y ahora la segunda parte, que son las mociones de esta casa prefiero el mundo. Sí, ahora sí. Sí, ahora yo creo que sí. Perfecto. Menos mal que no pasé a otro. Así que, Dios mío, qué caos. Pero bueno. Las mociones de esta casa prefieren un mundo en el que X. Estas podrían perfectamente ser su propio tipo de moción por separado, porque son mociones que la carga de la prueba en concreto es preferir un mundo en el que cualquier cosa hubiera sido diferente. ¿Qué pasa? Ya, estas tienen una particularidad muy concreta. Cuando te dicen prefiero un mundo, lo que tú tienes que construir desde el lado de gobierno es un mundo en el que desde el inicio de la historia, lo que sea que te hayan dicho haya existido siempre así. Es decir, si me dicen, esta casa prefiere un mundo en el que nunca hubiera existido el dinero, o esta casa prefiere un mundo sin dinero, sin que tuvieran hecho la explicación de sin que hubiera existido, solamente te dicen, esta casa prefiere un mundo en el que no hay dinero. Y ya está. Te lo dicen en tiempo presente o en tiempo infinitivo, no te dicen la temporalidad. Aún así, la carga de la prueba que tú tienes es que jamás, desde que existe el planeta y el universo, ha habido dinero en ningún momento de la historia. Esto si no lo especifican, porque por ejemplo puede existir, y esto está pasando cada vez más con mociones, por ejemplo, que salen de temas de inteligencia artificial, te dicen, esta casa prefiere un mundo sin inteligencia artificial. Y es como, claro, la inteligencia artificial solamente ha existido por los últimos, digamos, menos de, o sea, como investigación como tal, los últimos 70 años, como producto igual quizás los últimos 5 o 6, ¿no? Por algo así. Y es como, claro, el resto de la historia, antes de que se hiciera el concepto de inteligencia artificial, era absolutamente igual. Pero no pasa lo mismo cuando hablamos de esta casa prefiere un mundo en el que no haya dinero. Aquí sí que existe la posibilidad, y esto es lo que hablo cuando hablo de la carga de gobierno, de construir cómo se hubiera visto un mundo en el que jamás hubiera existido el concepto de dinero. Si se fijan, esto te da la carga de la prueba, que también luego oposición tiene que lidiar con ella, de cómo se habría visto una sociedad que desde sus inicios, en plan, tú tienes civilizaciones primitivas que jamás han hecho comercio con dinero, civilizaciones que nunca han desarrollado economías basadas en este tipo de cosas. La carga es muy grande, parece demasiado abrumadora,
pero al final esto es el chiste de la moción. Estas son mociones que tienen una carga de la prueba grande para ambos lados, sobre todo cuando pasa lo mismo que acá, porque esta estructura de esta casa prefiere X ahí también aplica acá. Existen muchas mociones que son esta casa prefiere un mundo en el que X versus un mundo en el que Y. Podría ser, esta casa prefiere un mundo en el que solo existieran hombres a un mundo en el que solo existieran mujeres, que es indebatible, pero por decir un ejemplo, ¿no? Son como mociones que ambas, en gobierno y en oposición, como completamente transforman cómo se habría dado la construcción de la humanidad en su totalidad desde sus inicios. Al final, ese es el trabajo que tienes. Tú aquí tienes que probar por qué cuando esto cambia, cambian estas cosas. Y esto mucho ojo, y esto es como la parte más importante, yo creo, de estas mociones, y que es algo que muchas veces hay equipos que son demasiado ambiciosos. Si bien les digo que es una carga que puede ser como muy grande, yo suelo recomendar que tengan mucho cuidado con qué cosas son las que ustedes me van a probar, que son las que probablemente vayan a cambiar. Si me dicen, esta casa prefiere un mundo donde no hubiera existido la democracia, es como, claro, o sea, la democracia lleva varios miles de años existiendo, pero igual esto no habría cambiado que existieran muchísimas otras cosas, como por ejemplo, que existiera, yo qué sé, el arte, o que existieran cierto tipo de forma. Ay, otra vez se acaba de cortar. No sé por qué se está cortando. Creo que ahora sí. O sea, por ejemplo, que lo que decía, ¿no? Como hay ciertas cosas que es poco probable que porque algunas cambien, vayan a haber cambiado tanto las cosas. Aquí, sobre todo porque solamente tienen 7 minutos, es poco razonable o poco estratégico, al menos que realmente como les den ganas por creatividad, que aquí no se trata solamente de ganar debates, al final, si quieres sacar un caso muy fumado en el que quieres probarme que porque no existiera el capitalismo no habría existido, yo qué sé, el reggaetón, en plan, podrías hacerlo si quieres y te hace gracia, puedes intentarlo. Pero en la gran mayoría de debates, yo recomiendo, si la estrategia a la que quieres llegar es ganar un debate, es probar lo que más probablemente tú puedas razonar que es lo que habría cambiado. Igual si no hubiera capitalismo, sí que podríamos haber conseguido probar que no habría existido, yo qué sé, tanta desigualdad o no habría habido tantos problemas con autoritarismos o no habría habido tantos problemas de pobreza. Pero probar que los cambios son muy grandes necesariamente implica que la carga que tienes que hacer es mucho más grande. O sea, entre más grande sea el impacto que quieras probar, más grande es tu carga de la prueba. Y al final es un balance de qué es lo que tú consideras que es estratégico, ¿no? Evidentemente, en cada debate va a ser diferente y es algo que pues, se tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero esto parte por aquí, esto igual lo profundizaremos en las demás. Al final son este tipo de emociones que tienen esta particularidad específica. Con las que llevo hablando y las que son personalmente mis emociones favoritas, que son las emociones políticas. La gran mayoría, excepto las que les dije anteriormente, están redactadas como esta casa haría X. Estas mociones son muy sencillas y por algo se llaman políticas. O sea, se llaman políticas, es un poco como vestigial de cuando Debate BP era literal parlamentario británico y cuando en los 80 debatían este formato en Inglaterra, defendían en su gran mayoría mociones que eran sobre políticas de gobierno concretas. O sea, la mayoría de lo que eran los debates de este formato en sus inicios se hacían como simulaciones parlamentarias más que lo que era Debate BP. O sea, BP ha tenido una transformación muy fuerte a lo largo de los años, pero en sus inicios, uy, sí, 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 sí. O sea, igualmente en la gran mayoría de casos, o sea, con debate escolar, las especificaciones son prácticamente las mismas. O sea, aunque el manual no sea exactamente el mismo y al final sean otro tipo de cosas, este tipo de emociones son muy parecidas y al final son muchas veces las mismas cargas de la prueba. O sea, el manual de World Schools, que es al final el que se traduce para el MED, sí que es bastante similar y es bastante, digamos, como que parecido en términos de cuáles son los tipos de emociones que se van a encontrar. Así que igualmente, vamos, espero que sea útil de todas formas, ¿no? Pero eso, vamos por ahí. Pero lo que comentaba, ¿no? Porque al final el formato de World Schools es, digamos, como una especie de hijo de lo que es el formato BP. Al final, como hicieron una transformación para hacer algo muy similar, ¿no? Pero al final, como estas mismas reglas aplican para ambos formatos, porque ambos competencias tienen como las mismas especificaciones, ¿no? Pero eso, si hay alguna especificación que sea diferente para debate escolar, también lo puedo comentar, que no hay problema. Pero eso, sí, a lo que estaba, ¿no? Al final,
¿qué es lo que es el objetivo de este tipo de mociones? Te dan una acción que tienes que hacer. Por ejemplo, esta casa haría X. En la gran mayoría de escenarios no solamente es haría X, sino que es como la palabra es el verbo con el cual tienes que defender, como esta casa reformaría las leyes de vivienda, ¿no? Como esta palabra, que es como harías algo, ya sea el verbo que fuese, ya implica que tienes una cosa aquí muy curiosa, ¿no? Que es el fiat, que lo llevo anunciando desde varios, pero exactamente a qué nos referimos con fiat dentro de lo que es debate, ¿no? Cuando te dan esto, es una regla que se creó para que este tipo de debates fueran funcionales. ¿Y qué es a lo que se refiere? Y también en oposición tienes exactamente lo mismo. Se refiere a que tú tienes la posibilidad de asumir que esta política se va a dar como te lo está dando la moción y como tú la hayas modelado. Ojo con cuáles son los límites de aquí, porque esto no implica que tú tienes la capacidad infinita de hacer la política lo más grande que tú quieras y lo más como perfecta posible, ¿no? Tampoco te da la posibilidad de asumir que la política va a funcionar de forma perfecta una vez que se aplique. Es más bien para evitar cosas como lo siguiente. Imagínense que tenemos literalmente una moción que sea, esta casa reformaría la ley de la vivienda. Y el lado de oposición le argumenta al lado del gobierno, no puedes tú decir que vas a reformar la ley de vivienda, porque para reformar la ley de vivienda requieres una mayoría absoluta en el Parlamento y como es poco probable que consigas una mayoría absoluta en el Parlamento de X país en el que se esté dando este debate, entonces no vas a poder reformar la ley de la vivienda. Esto no es válido en este tipo de mociones. En las mociones de análisis sí que puede llegar a serlo porque el debate no depende para que sea un debate de que esta acción en concreto se haga, como lo que decían las mociones de apoyo. Las mociones de apoyo, el debate es sobre si está bien que se haga o no X cosa, no de que la forma en la que se haga sea lo importante. Aquí el centro va sobre si que el hecho de que se haga esta política en concreto es positivo, consigue ciertos impactos o acaba resolviendo ciertos problemas. Aquí entran todas las mociones que son de prohibir, las mociones de regular, las mociones de, yo qué sé, en plan, encarcelar, todas las mociones que otra vez se acaba de cerrar esto. Otra vez se acaba. Lo siento, lo siento, lo siento. Sí, 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 sí. Lo que les decía, aquí al final es el centro específicamente esta política. Entonces, cuando tú tienes entonces un debate en el que no es relevante qué tanta capacidad puedes tú probar de que vas a conseguir la política, sino la política en sí misma, se crea la figura del fiat. Yo puedo decir, siendo un equipo en el lado de a favor o de gobierno, voy a hacer esta política, por ejemplo, voy a encarcelar a este político porque puedo hacerlo. Tengo el fiat que me da la moción, en lo que me dice el reglamento, y yo puedo decir que efectivamente lo voy a encarcelar y lo que voy a conseguir es esto. Esto no implica, por ejemplo, que por ejemplo en un año o dos este político pueda ser indultado o que lo puedan, yo qué sé, o se puede escapar, que pueda hacer cualquier otro tipo de cosas, pero la capacidad fáctica que yo tengo para hacerlo, esa no se me puede negar dentro del debate porque si no, literalmente es imposible que haga debate. O sea, yo no puedo debatir si lo haría, o sea, lo positivo de hacerlo o no, si no puedo dar por asumido que esto va a suceder, ¿no? El debate de lo que trata es asumiendo que efectivamente esta política va a pasar, uno, si va a ser efectiva, que es la carga de gobierno, o dos, que necesariamente como es mejor que otras opciones o mejor que la comparativa de oposición. Aquí es donde entramos con la carga de oposición, que es lo que quizás más complejo hace cómo se dan estos debates, porque las comparativas en estas mociones son flexibles a lo que sucede en el debate muchas veces. Aquí es donde entra la curiosidad que te da debate en general, tanto el debate de World Schools, el formato del MED, como el formato MVP, que te da la posibilidad de contramedidas o alternativas que tienen diferentes características, pero estas en particular, las primeras, tienen exactamente esta misma capacidad de oposición. Por ejemplo, si dicen una moción, esta casa legalizaría la marihuana, muy básica, de toda la vida. Yo puedo salir en el lado de oposición y decir, no, no vamos a legalizar la marihuana, lo que vamos a hacer es regularla y vamos a hacer que sea una regulación que no implique legalizarla del todo, pero vamos a hacer esta regulación. Aquí hay como varias cosas que hay que tener con cuidado. Yo puedo, si el mundo del gobierno puede hacerlo de esta forma, yo también puedo hacerlo de la otra forma, pero hay cosas que limitan la capacidad de contramodelar o de contramedidas que tiene oposición.
Primero es que tiene que ser necesariamente mutuamente excluyente con el contramodelo que te diga gobierno. Es decir, si yo te digo, en esta casa legalizaría la marihuana, es como, bueno, voy a legalizarla tal, tal, tal. Y si te sale oposición, es como, no, no, o sea, no hay que legalizarla, es que hay que legalizarla y hacer otra cosa más. Hay que legalizarla y además como distribuirla y hacer como promoción de que está bien el consumo de la marihuana. Son cosas que, como en ambos lados estás haciendo la misma cosa, no es válido el contramodelo que te está dando oposición, porque ¿por qué no podrías hacer exactamente lo mismo en gobierno? Si también estoy aquí haciendo esta legalización. Aquí lo único que sería válido es como este extra añadido que te está dando el lado contrario para decirte que puedes hacerlo de esta forma. No tienen que ser cosas que sean necesariamente separadas y que no la puedes hacer también del otro lado. Tienen que ser excluyentes. Esto es una limitación que te exigen la gran mayoría de formatos de debate sobre cómo se dan estos debates, ¿no? Y aparte se genera otra cosa, y es que aquí la comparativa se forma y esta carga que tiene oposición hace que la comparativa sea diferente, porque tú tienes una moción que te dice, esta casaría esto. Entonces, en el lado de oposición, cuando tú dices, no, voy a contramodelar que la alternativa es hacer esto, ya no es una moción que solamente diga X. Por ejemplo, se convierte en una moción muy parecida a estas de acá, en estructura, porque ahora ya no es simplemente una moción de área X, se convierte en una de área X en lugar de Y, X versus Y. Este tipo de cosas hacen que el debate se convierta no solamente en si está bien hacer X o no, sino que sea X versus lo otro. Ojo con esto, porque no es obligatorio para los equipos de oposición hacer una contramedida. O sea, yo puedo perfectamente desde el lado de oposición asumir una carga de la prueba que sea, voy a simplemente decir por qué X está mal y por qué no hay que hacer X. Aquí no es obligatorio que oposición saque un contramodelo. Hay muchos debates en los que simplemente como no tiene mucho sentido, en plan, por ejemplo, esta casa precisamente, esta se prohibiría tirar basura. Es como, puedes tú contramodelar otra cosa que no sea prohibir, en plan como vamos a regularlo o vamos a castigarlo de alguna forma, pero como al final el, la diferencia entre prohibir y regular a veces es un poco distinta, depende de cómo se dé el debate y hay muchas discusiones sobre esto que siguen sin resolverse. Hay veces que simplemente el debate se vuelve más fácil o se vuelve mucho más limpio si simplemente dices por qué prohibir en sí mismo está mal. Esto se pasa muchas veces cuando estamos hablando de debates de nacionalizar. Esta casa nacionalizaría el petróleo. Es como, pues igual la comparativa puede simplemente ser, no voy a nacionalizar. Otra vez se acaba de cortar esto. Un segundito. Les pasaré igualmente las diapositivas después para que cualquier... Pero sí, lo que está, pues, como al final la comparativa justamente es precisamente sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa también con este tipo de situaciones? Si es que tú en oposición, incluso si no quieres como oponerte directamente con una contramedida, también tienes la posibilidad de hacer algo que es similar a lo que es una contramedida, que es estar como un rango de alternativas. Estas son diferentes a las contramedidas, porque las contramedidas sí que tienen esta feature del fiat, de que tienes la posibilidad de hacerlo, pero las alternativas no. Las alternativas, si tú decides como, bueno, podríamos hacer muchas otras cosas, no comprometiéndote a esto como una contramedida. O sea, la diferencia entre una y la otra depende de cómo lo digas. Yo puedo salir en oposición y decir, bueno, no voy a contramodelar esto, pero voy a dar como una serie de alternativas de cómo lo podemos hacer. Entonces, tú tienes aquí esta situación de, mira, yo tengo estas alternativas, podemos, en lugar de prohibir, puedo hacer muchas otras cosas, podemos hacer que sea esto menos deseable, vamos a hacer programas de desincentivos para que no sea X, vamos a concienciar a la población para que no sea X o que se vea menos deseable X. Esto son situaciones que también suceden en muchos debates. Estas no tienen por qué necesariamente ser del todo excluyentes con el modelo, pero simplemente son como formas distintas de hacerlo. Se parecen mucho, solamente que tú aquí tienes que probar porque es probable que pueda hacer esto, porque es probable que pueda yo hacer todas estas posibles alternativas que no sean la contramedida. No tengo con este fiat. En la práctica se usan realmente poco, pero siempre existe esta posibilidad en debates en los que realmente contramodelar o no sea como la situación más obvia o que sea poco claro como cuál podría ser un modelo, como
ideal para el crédito, ¿no? ¿Qué pasa también en este caso y con este tipo de emociones y qué pasa con el fiat ya para seguir con este caso de aquí? Y es que el fiat tiene dos restricciones que tienen que tomarse en cuenta. Tiene que ser razonable y tienen que estar balanceados tanto el de gobierno como el de oposición. Tienen la misma cantidad. La cantidad de fiat que tiene el gobierno necesariamente tiene que ser idéntica a la que tiene oposición, ya sea en dinero, en tiempo, en recursos, en capacidad, por ejemplo, capital político, puede ser en horas de televisión. Por ejemplo, si yo diría, esta casa transmitiría noticieros sobre temas internacionales en países X, en plan, cualquier cosa. Como yo aquí lo que tengo de fiat en gobierno es que tengo cierta capacidad para acceder a ciertos medios de comunicación, tengo cierta cantidad de horas que yo puedo usar para transmitir y tengo como cierta capacidad de dinero y de negociación para hacer que esto sea posible, ¿no? Como todas las cosas que se tienen que dar por hecho que sucedan. Yo no puedo salir en oposición y es como, no, vamos a comprar todas las televisoras del planeta para hacer lo que queramos y vamos a difundir todo lo que queramos. No, la capacidad material que tú tienes es la misma. Por lo menos tiene que ser equivalente. Igual puedes decidir que no vas a hacer nada que tenga que ver con el tema de la televisión o hacer cualquier otro tipo de noticieros, como vamos a hacer noticieros en papel o vamos a utilizar redes sociales, ¿no? Al final, la cantidad de recursos que tú tienes en el otro lado tiene que ser equivalente, aunque no sea comparable exacto, pero sí que tiene que ser razonablemente similar, porque si no, entonces obviamente que sería desproporcionado, sería injusto que tú como oposición quisieras tú asumir que puedes hacer cualquier otra cosa, ¿no? Como aquí ya entra un uso que es inválido del fiat. Tiene que ser razonable en términos de que, pues obviamente si yo te digo, vamos a nacionalizar, no puedes tú decir, yo qué sé, vamos a nacionalizar la vivienda y que entonces ahora de repente es como vamos a nacionalizar todas las viviendas con un ejército de 30 millones de soldados que vamos a sacar de X país que nos lo va a ganar. Como, no, en plan, tienes que ser más o menos razonable a cuál sería la capacidad que un país normalmente podría tener para ejecutar este tipo de medida. Tienes que asumir que no vaya a ser algo que vaya a ocurrir instantáneamente. O sea, ciertas limitaciones de lo que es realista se acaban teniendo en cuenta dentro de eso. ¿Qué pasa con las mociones de esta casa? Cree que X debería ir. Como se fijan, son del tipo que habíamos hablado al principio. Pero estas, desde el manual, si no me equivoco, de 2024 de Medellín, de Semude, pero que también se incluyeron en los manuales del MED, y que esto es algo que también en el World School se utiliza, son mociones políticas, son mociones que tienen todas estas características. Tienen fiat, tienen las mismas cargas de gobierno de por qué es positivo hacer esta política, qué consecuencias positivas tiene, y tienen las mismas cargas de oposiciones de que puedes contramodelar y etcétera. La única diferencia es que aquí te dan un actor específico X, que es el que lo hace. Por ejemplo, esta casa cree que República Dominicana tendría que volver a ser el Mundial de Debate en 2028, por decir algo así. Ya es como acá, que no es específico a un contexto en concreto, a menos que lo dijese aquí. Por ejemplo, esta casa cree que esta casa nacionalizaría todas las viviendas de Estados Unidos. En plan, aquí obviamente que pues lo tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos, pero hay muchas políticas. Genuinamente no sé. Específicamente te fuerzan a que sea el actor que está aquí. Por ejemplo, esta casa cree que Donald Trump debería dimitir. Aquí específicamente es esta persona la que tiene que hacer esto. El fiat aquí se mantiene, pero evidentemente que ahora tiene la limitación implícita de que obviamente, por ejemplo, si te digo, esta casa cree que Donald Trump debería dimitir, pues la capacidad que tiene Donald Trump de dimitir es una concreta que es específica a su contexto. O, por ejemplo, si yo te dijera, esta casa cree que Britney Spears debería retomar su carrera, yo pienso que aquí, en este tipo de debates, hay una cosa que es razonable y es justamente cómo funciona el tema del fiat. Es razonable que Britney Spears, con la fama que a lo mejor tiene, que no era lo misma que hace 30 años, no tenga la misma facilidad de conseguir estas cosas, pero sigue teniendo cierto tipo como de recursos que te dan dentro del fiat para poder conseguir este objetivo. ¿No? Como sigue siendo esa limitación, pero ahora es una limitación que ya no es tan abstracta, sino que está atada a lo que son las características que se caracterizan de la persona que es la que está haciendo elección, ¿no? Al final, evidentemente, el fiat tiene que ser igual en ambos lados porque es la misma persona la que está ejecutando la acción y dependiendo de cuál sea la acción que vaya a hacer, aquí existe como esta posibilidad. Sigues teniendo la misma posibilidad de hacer alternativas o de hacer contramedidas. Funcionan exactamente igual, solamente es esta particularidad.
son las mociones políticas, vamos ahora con las mociones de lamentar, que estas mociones tienen una carga concreta y tienen algo similar, aunque no son exactamente iguales y sí que tienen muchas diferencias, a las mociones de preferir mundos, pero que tienen una particularidad distinta. Estas mociones, aunque parezca que suenan similar a las de oponerse, porque es como lamentar algo, esta es una confusión muy común cuando se ven mociones de lamentar, son mociones que lo que te exigen es mirar hacia atrás en retrospectiva y pensar si el mundo hubiera sido mejor, si la cosa X que te están dando no se hubiera dado. Por ejemplo, esta casa lamenta la caída de la Unión Soviética. Aquí esto es muy concreto. Lo que te están pidiendo es ir hacia atrás a el momento en el que cayó la Unión Soviética, es decir, hace unos 40 años, en los años que han pasado desde 1989, y decir, desde ese momento hasta ahora, asumamos y hagamos el ejercicio hipotético de que esto no sucedió y que ahora estamos en un mundo alternativo, en un universo paralelo en el que esto no pasó. ¿Por qué este universo paralelo es mejor que lo que acabó pasando en el mundo en el que vivimos ahora? Aquí lo que te están haciendo es una comparativa, sobre todo en gobierno, tú tienes que probar cómo se habría habido este mundo alternativo. Este mundo alternativo se le llama un contrafáctico o contrafactual, o hay muchas formas de llamarlo, pero el que más se usa en español es el contrafáctico, ¿no? Es un ejercicio de probar cómo probablemente se hubiera dado el mundo si este punto concreto de la historia hubiese sido diferente. No se intenta hacer muy, mm, yéndose muy para atrás, porque aquí sí que acaba siendo más complicado el probar porque se habría dado de cierta forma el mundo, pero sí tienes la carga desde gobierno de probar el contrafáctico, ¿no? El contrafáctico necesariamente es explicar el por qué es razonable que las cosas hubieran sido de esta forma, por qué a lo mejor habrían cambiado las relaciones internacionales, habría cambiado la política, habría cambiado el arte, muchas cosas. Tú tienes que explicarme cómo se habría dado esto. Por ejemplo, esta casa lamenta la realización de los Olímpicos en Río de Janeiro. Es como, estás hablando quizás de un ejemplo muy concreto de un acontecimiento que duró poco tiempo. Entonces, aquí la carga es el contrafáctico, pues que se hubieran hecho en otra parte del mundo, en otra ciudad. Es una explicación como muy concreta de esto, cómo se habría dado en el otro lado. La carga de oposición aquí es muy, muy explícita y no puede ser otra cosa nunca. Esta es como muy fija y no tiene mucha variación. Y es el necesariamente oposición solamente puede defender el status quo. Da igual lo que sea lo que estás lamentando, oposición aquí no tiene opciones. Lo único que tú puedes hacer en oposición en este tipo de mociones es probarme que el status quo necesariamente es mejor que lo que sea que estás lamentando. Es decir, no, no lamentamos porque el mundo en el que estamos ahora, incluso con todo lo que pasó en esta moción, es positivo. Por ejemplo, esta casa lamenta la creación de la pizza. Es como, pues, en gobierno, pues, buena suerte probar, porque en oposición estamos en un mundo normal, en el status quo, en el que igual pasan muchas cosas feas, pero sigue existiendo la pizza y pues este mundo que es el contrafáctico no es positivo porque el mundo en el que estamos es y se ven y si se dan cuenta es muy parecido a las mociones de aquí, solamente que aquí necesariamente la construcción del mundo como tal es la carga que tienes que probar que es obligatorio al caso. Tú tienes que probarme por qué. ¿Quién puede traer un contrafáctico? Aquí hay reglas específicas que son muy concretas de en qué turnos se pueden traer, que depende del formato, y esto es algo que puede variar muchísimo, pero al final es como una cosa muy específica. Porque puede pasar que, por ejemplo, el lado de gobierno no lo haga. Hay muchos debates en los que sucede que a lo mejor el lado de a favor de cualquier moción se le olvida aprobar que la alternativa de cómo se vería el mundo. Se supone que gobierno, el lado a favor, es el que tiene esa carga de facto de explicarte cómo se vería la alternativa. Pero hay veces que no se hace, hay veces que incluso ni siquiera se exige o simplemente se asume que sería alguna cosa en concreta. Por ejemplo, esta casa lamenta el ataque del 11 de septiembre. Es como, pues tampoco es como quizás el centro intuitivo del debate el probar cómo se habría dado el lado alternativo. Otra vez, se acaba de cortar. Pero claro, o sea, muchas veces como hay debates en los que genuinamente no es intuitivo exactamente cuál sería como la alternativa más probable, pero ¿qué pasa? En la gran mayoría de casos, si el gobierno no lo hace en su primer turno en el que salen, puede salir oposición y hacerlo también. Yo puedo salir desde oposición y decir, mira, el lado a favor de esta moción ha decidido no aprobar el contrafáctico, yo les voy a probar cómo razonablemente se habría dado esto.
y explicar por qué es probable que esto hubiera sucedido y por qué justamente por eso está mal. Precisamente por esto, estratégicamente, siempre se intenta, incluso aunque luego acabe no siendo necesario, que desde el primer turno que hablas a favor, ya te salgas con esta explicación a probarla y a justificarla, porque al final tú ahí controlas en gran parte como cuál es el rumbo del debate. Si tú ya cumpliste esta carga de la prueba, ya es mucho más difícil que el lado de oposición pueda decidir un contrafáctico que sea más estratégico para sus intereses y para lo que vaya a hacer dentro del resto de sus argumentos, ¿no? Prefiero yo tener ese control desde ese momento. ¿Qué pasa con los contrafácticos adicionalmente y qué hace que no sean válidos? El primero es muy importante, porque como ya les dije, en estas mociones no hay fiat, no tienes tú la posibilidad de hacer lo que decíamos aquí, de que vamos a asumir que necesariamente el mundo se vaya a dar de cierta forma y que tú vayas a poder hacer la política con este tipo de licencias que te da el fiat, ¿no? Tú tienes que probarme porque esta versión de este mundo es la más probable y la que más probablemente vaya a ejecutarse, ¿no? Tienes que exigir necesariamente esta plausibilidad, ¿no? Tienes que probar porque, yo qué sé, si hablábamos de la moción de esta casa lamenta la caída de la Unión Soviética, igual podría haber salido y explicar que el contrafáctico es que la Unión Soviética se habría vuelto la primera potencia mundial derrotando a Estados Unidos. Como es una carga muy grande, lo que les decían al principio, entre más grande es tu carga de la prueba, más grande es la cantidad de análisis que tienes que hacer para probar. Un contrafáctico que no está probado y que simplemente está asumido ya de por sí no es válido y siempre puede salir oposición a sacarte otro que esté mejor analizado. Aquí ya no tienes como la obligación de ceñirte a lo que es el modelo de acá, porque si se fijan, sobre todo, esto pasa más en BP de lo que pasa en otros formatos. Cuando tú tienes una situación en la que tú tienes un, por decirlo así, ¿cómo se llama esto? Un modelo en una cámara alta, en la cámara baja, tú estás obligado necesariamente a seguir este modelo, ¿no? Pero en este tipo de cosas, acá no, o sea, aquí todo depende y necesariamente todo está basado en qué tipo de cosas sean las que están analizadas. Luego está el tema de lo que es autocomprobatorio. Esto aplica para cualquier tipo de argumentos en general y aplica en todos los escenarios, pero un contrafáctico que en sí mismo es un razonamiento circular tampoco es necesariamente como válido o no puede tomarse en cuenta. En plan, el contrafáctico de que no hubiera habido la caída de la Unión Soviética, pues es que mm, no habría habido una unión de repúblicas socialistas. Es como, es literalmente la definición de la moción. Si tu contrafáctico es exactamente lo que la moción está diciendo, es como, bueno, lamentamos esto, es como, prefiero que no hubiera pasado esto porque entonces no habría pasado esto. Estás literalmente utilizando la definición de la moción para hacer el contrafáctico. Esto no es un contrafáctico, simplemente es volver a definir la moción. Al final, esto no acaba siendo suficiente para poder crear una comparativa de cómo se habría habido en, cómo se habría visto pues, en el lado contrario. Y lo de no mutuamente excluyente, que también es lo que les comentaba con el tema de las contramedidas, ¿no? Aquí también esto aplica, y este es un criterio similar. Cuando hablamos de que no es mutuamente excluyente algo, hablamos necesariamente de que este contrafáctico no es algo que pueda haber sucedido incluso si hubiera pasado lo que estamos lamentando. Por ejemplo, si hablamos, esta casa lamenta la caída de la Unión Soviética, si me dices, bueno, en el contrafáctico estamos en un país en el que no hubieran habido, no, bueno, un planeta en el que no habrían habido los ataques del 11 de septiembre. Es como, mm, tienes que hacer un nexo causal de por qué en el mundo en el que X no ocurre, lo que sea que estás lamentando, esta situación que tú estás diciendo no se habría podido dar en el otro lado igualmente. O sea, tiene que ser algo que solamente pueda ocurrir y solamente pueda suceder en el mundo en el que esto no ha pasado y en el mundo en el que el contrafáctico se está dando, ¿no? Al final, eso también es parecido a lo que hablaba en las nociones de mundos. Necesariamente, cuando una carga es tan grande, si tú me quieres justificar que gracias a que no se dio esto, efectivamente esta cosa tan lejana lógicamente pudo haber no sucedido, igual puede ser verdad, pero al final es algo que tiene que ser creíble, que sea poco probable que hubiera sucedido, ¿no? Como va por ahí un poco el rumbo para que más o menos se entienda qué tipo de cosas son las que consideramos que son excluyentes y las que no. Esto, las nociones de la mente que luego de aquí se puede profundizar mucho, pero estas son como las cargas específicas que tienen estas. Así es con las nociones de actor, que las nociones de actor ahora mismo son mm, eh, la jungla, honestamente. Y voy a intentar ser como lo más clara posible porque hay debate abierto sobre exactamente cómo funcionan estas nociones. Les voy a explicar exactamente cómo funcionan y luego ya si tienen más preguntas podemos profundizar sobre esto. ¿Qué carga tiene una
Cámara en gobierno cuando estás en una moción de actor. Una moción de actor sería, por ejemplo, esta casa siendo X persona haría Y. Si se fijan, suena mucho a las mociones políticas. Ahora vamos a ello, pero esto para empezar. Un ejemplo de una moción de actor podría ser esta casa siendo el presidente del gobierno de España, eh, invadiría a Marruecos, por decir un ejemplo. Aquí necesariamente la moción lo que te está pidiendo es algo muy concreto y lo que te está diciendo, aunque parezca que es una moción política, oficialmente no lo es, lo que te exige es muy parecido a lo que son las mociones de análisis y es por qué está en los intereses del actor, desde la perspectiva del actor, y esta es la carga de gobierno, el hacer esta cosa. Por ejemplo, ¿por qué le beneficia al presidente del gobierno de España, que hoy en día es Pedro Sánchez, invadir Marruecos? No se trata de explicar otra vez. Esto se está. No se trata de explicar, por ejemplo, por qué necesariamente el hacer la política en concreto es probable o los beneficios para la generalidad. Al final, aquí lo que te piden debatir es si está en los beneficios de X personas. Suena muy parecido a los que habíamos hablado al inicio, ahora entramos en esta diferencia. Esta es la carga de gobierno. O sea, la carga de gobierno es explicarme por qué el hacer esto es positivo. El lado de oposición puede perfectamente hacer lo mismo. Puede decirme por qué el hacer esto está mal, puede explicarme por qué hacer otra cosa es mejor. Se parece mucho a las mociones políticas, pero no necesariamente funcionan igual. Existe justamente como todo este debate, si son mociones políticas o no son mociones políticas, pero a efectos prácticos, al final lo más importante es explicar si es positivo para sus intereses o para lo que le beneficia o lo que le importa al actor. Esto aquí ya es la moción donde cambia lo que no había cambiado en ninguna de las mociones desde que habíamos hablado aquí. Cuando hablábamos al principio, la perspectiva neutral en las mociones de esta casa, creo que justamente hablábamos de que hacíamos juicios de valor desde la perspectiva de una persona que no tiene ideologías, que no tiene opiniones, que no tiene nada. Todas las mociones que hemos visto han funcionado así. No tienes en ningún momento ningún tipo de sesgo. En estas no. En estas ya aquí es explícito que cualquier tipo de análisis y argumento e impacto que tú traigas al debate necesariamente tiene una carga de la prueba adicional y es porque este tipo de cosas son positivas para el actor en cuestión del que estás hablando, tanto en gobierno como en oposición. Ahora, ¿qué cosa es particular? Y es el cambio más reciente que en todos los formatos que se hagan de debate es algo que se tiene que tomar en cuenta y es qué significa la perspectiva del actor. Porque la perspectiva del actor es una cosa muy nebulosa y es una cosa que está abierta a discusión, pero hay algo importante que sí que es importante que se quede. Este tipo de debates no van de predecir lo que más probablemente vaya a ser el actor de la emoción, sino lo que tendría que ser quizás o lo que necesariamente es positivo para sus intereses. Por ejemplo, un ejemplo de un debate muy curioso que me tocó juzgar hace un par de años, que era sobre la película de Matrix, ¿no? En plan, esta casa siendo Neo, se tomaría la pastilla, por decirlo, ¿no? Como una versus la otra. ¿Qué pasa? Hubo un equipo en el debate que lo que te decía es como, es muy poco probable que se tome la pastilla porque tiene X sesgos de que tiene su familia, tiene su trabajo y tiene muchas cosas que está dejando atrás que considera que son importantes, entonces es poco probable que lo haga. ¿Qué pasa? Este análisis en específico, igual tiene sentido todo lo anterior, hay cosas que le importan y sí, es válido en estas mociones y es lo importante de la particularidad de aquí, explicar qué tipo de cosas, ya sean tus principios, ya sean tus opiniones políticas, ya sea que tienes una situación de urgencia económica, tienes personas a las que quieres que te importan, todo este tipo de cosas acaban moldeando qué significa que algo esté en tus intereses. Pero la moción no va de decir cuál vaya a ser el comportamiento más probable, porque esto se acaba volviendo un análisis que es hasta cierto punto autocomprobatorio, porque si tú me estás probando en un lado X necesariamente va a hacer esto porque es probable esto, al final esto no va de si está en los intereses del actor, que es la carga que te exige este tipo de emociones. No puedes tú salir a probar porque sería positivo o no. Esto tienen en común con las emociones de este estilo, que son las mociones políticas, donde asumes que existe cierto tipo de fiat, de que lo importante es que la política se va a 100% dar en un lado y en el otro no se está dando, y necesariamente la diferencia es si es deseable o no es deseable. En el manual actual y en la mayoría de manuales de debate actuales, por lo menos en español, la especificidad de si estas mociones tienen fiat no está. De facto se asume que
prácticamente funciona como si las tienen. Si se miran las manuales, te explican que es razonable que los equipos puedan modelar cómo se vaya a dar la acción que vaya a hacer el actor, y esto lo dice textualmente así, pero aunque no te diga explícitamente que existe este fiat, sí que te dice explícitamente que la perspectiva del actor necesariamente es relevante en términos de lo importante es entender si esta acción está en los intereses del actor o no, no si necesariamente lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿no? No es un debate de probabilidades, es sobre si los impactos son positivos o negativos en términos de la perspectiva del actor. Ahora con este caso, que esto es lo que les comentaba al principio, ¿qué pasa con las mociones de esta casa cree que X está en los intereses de Y? Suena prácticamente que podría ser exactamente lo mismo que dice aquí. Y hay muchas personas que argumentan que no existe realmente mucha diferencia entre las dos, sobre todo después de estos cambios que te especifican que no se trata de lo que probablemente haría, sino de qué es lo que le beneficia. ¿Qué pasa? Y aquí hay un matiz muy concreto. Estas mociones siguen entrando dentro del marco de acá, de lo que hablábamos al inicio, de que son juicios de valor desde una perspectiva neutral. ¿Cómo se materializa y cómo son ejemplos de la diferencia de cómo se ve una moción de actor versus la otra? Y esto es muy importante porque es lo que más probablemente vayan a encontrarse en debates de cualquier tipo que les vaya a servir, ¿no? Cuando estamos hablando de mociones de esta casa cree que están los intereses de I, tú hablas desde la perspectiva de una persona neutral, lo que una persona promedio consideraría que es positivo para X persona. Igual puede ser que desde la perspectiva del actor haya ciertas cosas que no necesariamente estén o en sus intereses de facto o que simplemente sean menos importantes y que no las pondremos de la misma forma. Por ejemplo, esta casa, por ejemplo, cree que Donald Trump dimita está en los intereses de Donald Trump versus esta casa siendo Donald Trump dimitiría. Obviamente podemos pensar que depende del actor que sea, igual no hay tanta diferencia, pero en actores en concreto donde sí que podemos caracterizar de forma razonable que sus opiniones o su visión sobre lo que son sus intereses sí que acaben moldeando lo que son sus intereses, podemos asumir que entonces igual existen ciertos argumentos que tienen más pesos. O, por ejemplo, esta casa cree que está en los intereses de las Naciones Unidas deshacerse de lo que son, por ejemplo, los poderes de veto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando estamos hablando de lo que sean ciertas medidas que va a hacer un actor, esta casa cree que está en los intereses de las Naciones Unidas. Lo debates desde la perspectiva de cualquier persona de la calle, ya seamos yo o tú, si creemos que esto es bueno en general, bueno para el actor en concreto, esto es bueno para las Naciones Unidas. Igualmente es probable que si dijéramos esta casa siendo las Naciones Unidas eliminaría el poder de veto, las Naciones Unidas probablemente tengan una opinión distinta completamente y que no tenga absolutamente nada que ver de lo que es bueno para las Naciones Unidas. Igual las Naciones Unidas creen que está bien el poder de veto porque implica que menos países se acaban saliendo. Por ejemplo, si yo soy las Naciones Unidas y decido voy a quitar el poder de veto, a lo mejor los países que tienen poder de veto se van de las Naciones Unidas y me quedo sin dinero. Eso igual desde la perspectiva de las Naciones Unidas es un interés de las Naciones Unidas. Podría serlo también desde la perspectiva del actor neutral, pero igual no es un interés tan importante en términos de lo que piensa un actor neutral versus de lo que piensa el propio actor, que son sus intereses. Esa es un poco la diferencia. Es una diferencia muy sutil y que en muchos casos acaba siendo irrelevante y en la gran mayoría de debates, por lo menos actualmente como nos encontramos en debate, muchos son muy parecidos y no hay tanta diferencia. Sobre todo es en los debates donde el actor sí que tiene unas creencias o unos principios muy fuertes que hacen que de verdad esté sesgado la forma en la que valore sus intereses, que acaban cambiando estas cosas, ¿no? Como aquí es donde se encuentra esa diferencia, pero en general como este es como el marco general en el que se dan todo este tipo de debates, ¿no? Al final todo lo demás es prácticamente lo mismo, solamente cambia como la forma en la que se ponderan cierto tipo de cosas dentro del debate y esto afecta a las cargas de la prueba, ¿no? En una moción de esta casa cree que X están los intereses de Y, sí que hay un poquito menos carga de la prueba, de asumir que algo que podría ser un interés para cualquier persona sea un interés del actor. Si es una moción de actor, sí que se suele exigir muchísimo más en la mayoría de debates que tú me pruebes porque cierta cosa, ya sea su familia, ya sea sus amigos, ya sea X, está en los intereses del actor. Hay ciertas cosas que igual son razonables. Por ejemplo, a una persona le interesa vivir y comer todos los días, pero si estuvieras en un debate donde eso podría ser un tema que se discuta incluso,
que puede haber varios debates en los que haya discusiones sobre si los intereses de una persona en general a lo mejor pueden no aplicar al actor del cual se está dando el debate. Entonces, aquí sí que hay una carga de la prueba más exigible de, pues, tienes que probarlo porque a este actor genuinamente le interesa comer todos los días. A lo mejor es que quiere hacer una huelga de hambre y entonces ya no está en sus intereses simplemente sobrevivir todos los días, ¿no? Todo está dentro de discusión. Nunca puedes tú asumir siempre que vas a tener como unos intereses que puedas tú como coger una plantilla y ponérselos a cualquier persona, sobre todo en las funciones de actor, ¿no? Es muy, digamos, como recomendable precisamente hacer esta especificación. Con las últimas dos, que estas sí que van a llevar un poco menos de tiempo porque son las funciones que son más experimentales, pero que tienen como menos, o sea, son un poco más complejas, pero que no son tan diferentes a las demás. Pero vamos con las de acá. Las mociones de esta casa de espera X. Estas surgieron en 2023, cuando estábamos hablando 2023, esto es cuando fue el Campeonato Europeo de Debate en inglés, que fue en Bulgaria, si no me equivoco. Estos surgieron en inglés y luego las trajeron a debate en español prácticamente este año, aunque estaban ya saliendo en torneos tanto universitarios como estudiantiles desde hace ya ese tiempo, ¿no? Como son mociones que estaban precisamente en una era muy experimental. Y han cambiado un poco las cargas de la prueba que se exigen a este tipo de mociones, pero actualmente como se aplican, lo cual facilita mucho esta acción, ¿no? ¿Qué es la carga de gobierno aquí? Es una moción que te dice, por ejemplo, esta casa espera, sobre todo va a futuro. Cuando hablamos de espera, es como espero que suceda X, en plan, no espera de esperar, sino espera de ojalá suceda X. Esta casa espera que venga, que haya un milagro el año que viene, o esta casa espera que vaya a bajar la inflación a 5 puntos en 2027. Como estás hablando de un hecho que va a suceder en el futuro, la carga de gobierno aquí es muy sencilla y esto es verdad. Parecen y entran dentro de la categoría de emociones de análisis. Yo espero que esto suceda. Ojalá en el futuro que esto suceda está bien. En el lado de oposición, simplemente tu carga es asumir que el que suceda esto a futuro está mal. Son prácticamente como la versión de las mociones de lamentar, pero hacia el futuro en lugar de yéndote hacia el pasado, ¿no? Aquí justamente hay como un ejemplo que viene en el manual de SMUDE de República Dominicana, que era esta casa espera que Argentina abandone Mercosur. En plan, no ha sucedido aún, pero vamos a asumir que en algún momento esto va a pasar y el debate es sobre si esto es positivo o negativo. En ningún momento se trata de explicar si es probable que suceda o no es probable que suceda o existe como una posibilidad de que esto sea difícil que suceda, igual que como en las mociones políticas asumimos que necesariamente existe este fiat de que vaya a suceder, en las mociones de espera das por hecho necesariamente que este hecho va a suceder en algún momento del futuro y la única discusión es sobre si esto es deseable o no deseable. Es muy parecido a las mociones de apoya, y de hecho se considera que podrían muchas veces ser sustituibles por mociones de esta casa apoya que algo suceda en el futuro. Son prácticamente ese tipo de estructura. Se clasifican por separado por esta particularidad de ir a futuro, pero prácticamente funcionan exactamente igual como una moción de esta casa apoya que Argentina abandone Mercosur en el futuro cercano, ¿no? Ahora que hablaba del futuro cercano, vamos con la única particularidad que es como relevante a este tipo de mociones, ¿no? Cuando nos hablan de estas mociones, antes existía el concepto de precondiciones, que no voy a detenerme mucho en ello porque ya se ha descartado, pero para que más o menos entiendan qué tipo de cosas sí que, por ejemplo, no se pueden hacer en este tipo de emociones y que no son cargas de la prueba razonable para que lo tengan en cuenta de cara a qué cosas sí que tienen que construir, ¿no? Cuando hablamos de precondiciones, lo que se hablaba era de qué cosas tuvieron que suceder y qué cosas tuvieron que haber pasado para que se llegara al momento en el que estamos como en el presente, ¿no? O sea, qué tuvieron que haber pasado y qué tipo de situaciones tuvieron que haberse dado para que acabara Argentina abandonando Mercosur, ¿no? Como qué tuvo que haber pasado en Argentina, con quién se tuvo que ahora haber peleado Milei, qué tuvo que haber pasado en Mercosur, qué tipo de crisis tuvieron que haberse dado para que llegáramos a esta situación. Lo que se suele pedir en este tipo de emociones es que esto no sea el foco del debate y que probablemente sea una cosa que se asuma en ambos lados que vaya a ser razonablemente la misma. En plan, tú aquí, en este tipo de debates, sí que puedes tú probar desde gobierno, igual que pasaba con los contrafácticos, es decir, como los mundos alternativos en los que acabas como viendo cómo se habría dado la situación en el lado alternativo, qué tuvo que haber pasado, puedes intentarlo probar, pero al final el foco del debate sobre todo es
una vez que esto sucede, que esto es bueno que haya pasado o es malo que haya pasado. Porque al final aquí había una confusión y esto es algo que hacía complicado este tipo de debates y es, si para que Argentina abandone Mercosur, por ejemplo, tuvo que haber desaparecido Argentina del mapa. Por ejemplo, si tú quisieras de repente decirme, mira, la única forma para que Argentina abandone Mercosur es que Argentina como el país se desprenda de la corteza terrestre y se vaya al otro planeta y desaparezca del planeta Tierra y que ya no haya Argentina en el mapa. Es como, por decir algo, ¿no? En plan, como cuando tú tienes una cosa que ya de por sí consideras que es mal y esto es lo único que lleve a lo que se genere la situación de que se abandonó Argentina a Mercosur. Entonces, al final acabas convirtiendo el debate en que, bueno, el problema no es que Argentina abandone Mercosur, sino que Argentina desapareció del planeta Tierra y eso es malo, no porque haya abandonado Mercosur, sino porque ahora ya no existe Argentina, ¿no? Y ya pues habrá un hoyo en el continente que genera problemas para todos los vecinos de Argentina que ya no tienen una frontera con Argentina y yo qué sé, catástrofe global, ¿no? Por decir un ejemplo, pero la lógica entra allí y es como justamente porque existía ese problema. Ahora, para que se den cuenta, esto ya no es un criterio que se toma en cuenta. Ya no puedes tú salir a probarme un escenario extremadamente catastrófico, que es el único probable que lleve a esto. Se asume que tiene que ser como lo que más razonablemente podría haber pasado y que probablemente lo que se te exige es que sea algo similar en ambos lados. En plan, como para que yo llegue a una situación en la que Argentina abandone Mercosur, tengo que probarte por qué es probable que solamente de esa forma se haya llegado a hacer esto y a través de eso se da el debate. O sea, el debate sobre todo se centra en el hecho concreto, si es positivo o negativo. Es un debate exclusivamente valorativo. Por eso entra el tema de la línea del tiempo y por eso entra esto en relevancia, porque normalmente este tipo de emociones y lo que te dan como requerimiento específico es tú pensar, mira, es que mm, pueden decir, bueno, sí, Argentina va a abandonar Mercosur en 70 millones de años porque ya no va a existir Argentina, porque las placas terrestres se van a haber movido, ya no van a existir los continentes como los conocemos. Como, sí, obvio, pues, en plan, en este caso, pues no hay debate, porque pues está bien que pase esto, pues yo qué sé, si pasa esto por situaciones X, entonces es como un debate tan a lo largo que ya hacer esta valoración no tiene sentido. O sea, la gran mayoría de escenarios hablamos de un marco de tiempo razonable que se pide que sea el que se dé, yo qué sé. ¿Cuándo es más probablemente razonable que Argentina abandone el Mercosur? Igual, pues, como mucho en los próximos 200 años. Yo no sé si Argentina va a existir o Mercosur va a existir en 200 años, pero ya más allá es muy poco probable que suceda que antes, en plan, a lo mejor en 50 años todavía tiene sentido que tengamos este debate y que podamos hacer cosas en ambos lados, ¿no? Como aquí lo que se suele pedir es ser lo menos experimental posible en la forma en la que construyes el debate. Al final se te exige que X hecho es positivo o negativo, sin ponerte a pensar demasiado en qué tan probable es que suceda o qué cosas tuvieron que pasar ahí. Al final es algo que es prácticamente irrelevante para la construcción del debate, porque al final la construcción del debate te exige como carga de la prueba solamente que esta parte de acá, Argentina abandonando Mercosur, es buena o mala, no si todo lo que pasó antes para llegar aquí es bueno o malo. Eso simplemente no se toma en cuenta y solamente tomamos en cuenta el hecho. Incluso si me quisieras probar todo esto, por cómo es la carga de la prueba de la moción, estás perdiendo tiempo y no estás ganando absolutamente nada, porque al final el debate solamente te valora lo que es positivo o lo que es o del lado de oposición, que es el espejo, la carga de la prueba de que haya sucedido este hecho, no todo lo que ha llevado para que llegamos ahí, porque es hasta cierto punto también especulativo y no tienes como completa certeza de que esta sea la única forma de que se llegue a esta situación, ¿no? Al final sí que puedes construir cómo probablemente se vaya a ver ese mundo, pero la carga específica es esta valoración, es un juicio de valor neutral como los que habíamos visto al principio de las mociones al inicio, ¿no? Y ya el último tip, esta es como casi que la cara opuesta de las mociones de espera. Y estas mociones son también como muy sencillas y se parecen mucho a las mociones de esta casa, creo que X. Mociones de predice. Es muy, y muchas veces las verán como mociones que tengan como un marco de tiempo muy concreto, como por ejemplo puede ser una moción que te diga, esta casa predice, como una moción que debatí hace no mucho, que era, esta casa predice que China será la primera potencia mundial dentro de los próximos 10 años, ¿no? Te dan un marco de tiempo, no es obligatorio que te den un marco de tiempo, pero te lo suelen dar. La carga de gobierno aquí es muy sencilla y por la palabra más o menos se puede entender. Cuando te dice predice es
¿esto va a suceder o no va a suceder en el futuro? En el futuro puede ser los 10 años que les decía al principio, puede ser que no. En plan, es muy concreta la carga de la prueba, y tanto de gobierno como de oposición, es probable que suceda o no es probable que suceda. Que esto puede parecer que es difícil de probar, porque al final lo que te están dando es como intentar leer el futuro. Obviamente que tú en BP o en debate escolar de tipo World Schools o cualquier formato de debate, incluso en académico o en cualquier formato que exista, no tienes la capacidad de agarrar una bola de cristal y leer el futuro y literalmente decirte qué es lo que va a suceder, ¿no? Lo que sí que tú puedes hacer es hacer lo que tú hacías ya en las mociones que habíamos visto en principio, que son las de acá, que es probar si X statement de acá es verdad o no es verdad. Al final, cuando tú pruebas un verdadero o falso, haces una estructura argumental muy similar a todos los otros tipos de emociones, que es, esto es verdad porque tengo razones lógicas que me dan a entender que esto es verdad, y simplemente las aplicas a información a futura. Cuando estábamos debatiendo, la moción de esta casa predice que China será la primera potencia mundial dentro de los próximos 10 años. Al final, pues hacíamos ese ejercicio. La carga de gobierno es explicar, bueno, qué significa ser una primera potencia mundial y qué tipo de cosas son las que están pasando ahora mismo y qué tipo de tendencias estamos observando ahora mismo dentro de nuestra sociedad que nos hacen pensar que es probable que dentro de 10 años la situación vaya a verse de esta forma. Al final, siempre cuando vas para futuro, acabas trabajando con la información que tienes actualmente para hacer digamos, como una asunción razonable o hacer un desarrollo de por qué probablemente se vaya a ver así. Lo mismo pasa con este ejemplo que pone abajo, que dice, esta casa predice que Alemania no cumplirá sus objetivos climáticos. Aquí está haciendo un hecho que va a suceder en el futuro. Y nuevamente, pues ahora mismo igual no sabes exactamente qué vaya a hacer Alemania mañana, pero sí sabes qué está haciendo Alemania ahora mismo. Y tú sabes, con esta información, a lo mejor, yo qué sé, Alemania está construyendo muchas plantas de energía solar o de energía eólica o están invirtiendo en energía hidráulica o todo este tipo de cosas que podrían saberse viendo las noticias o escuchando qué pasa con la política en Alemania o con muchos otros temas. Al final, la información que tienes ahora mismo es la que te permite tú hacer un análisis razonable de si es probable que esto en el futuro vaya a suceder o no vaya a suceder. Al final, evidentemente, nunca vas a poder llegar a la verdad absoluta. Ni gobierno ni oposición ganan probando que tienen razón. Prueban con uno teniendo más análisis que el otro para darme razones por las cuales creerme que existe mayor probabilidad de un lado que en el otro. Al final, esto es como con todas las mociones, todo se trata de análisis de probabilidad en comparativa en una balanza un lado versus el otro lado, ¿no? Al final, eso es lo que acaba determinando cómo se construye esto. Con el tema de la línea de tiempo, es lo que les decía al principio, que es evidentemente cuando no te especifican el marco de tiempo. Y precisamente por esto muchas mociones de este estilo están empezando como a incluir marcos de tiempo razonable a los que el debate vaya a poder como tener sentido. Por ejemplo, una moción que debatí hace no mucho era, esta casa predice que la opinión pública de la mayoría de la población será que dentro de 70 años, que el haber creado inteligencia artificial generativa fue un error. Es como, claro, en plan, ahora mismo la gente opina de cierta forma, pero tu trabajo en esta moción es probar, ahora mismo viendo cómo está yendo la tendencia y asumiendo qué cosas podrían cambiar en el futuro, pensar qué es lo que más probablemente vayan a pensar las personas dentro de 70 años sobre cómo ha sido el pasado desde ese momento, si están de acuerdo en que ha sido un error o no, qué tipo de cosas son las que les hacen pensar esto, ¿no? Como al final obviamente que si tú simplemente dijeras, esta casa cree que las personas, predice que las personas en el futuro van a pensar que la inteligencia artificial generativa fue un error, como, pues igual dentro de 3000 años, puede que sí, puede que no, pero el debate ya es tan alejado de la materialidad que es prácticamente imposible de saber con información que puedes sacar en discursos de 5 o 3 o 7 minutos suficientes razones para poderlo probar con certeza, ¿no? Sobre todo, justamente aquí se pide que en la gran mayoría de los debates, si no te especifiquen que tú elijas un marco de tiempo razonable, que no haga excesivamente difícil al otro lado, por ejemplo, poder predecir o poder compararse contigo, ¿no? Por ejemplo, si fuera una moción de el estilo que también ha habido, esta casa predice que Donald Trump va a ganar las elecciones, y esto salió como antes de las elecciones de 2024, ¿no? Esta casa predice que Donald Trump va a ganar las elecciones. Es como, claro, en plan, sí puedes decir, bueno, esta casa, o sea, predecimos que Trump va a ganar las elecciones, tal. Esto funciona, pero
he visto equipos que en ese debate lo que sacaron fue, sí, esta casa predice que Trump va a ganar las elecciones, porque no decía la moción en 2024, decían, es que Trump va a ganar estas elecciones, pero gracias a que va a ganar estas elecciones va a volverse un dictador y va a hacer que pueda volverse a reelegir en 2028 y va a volver a ganar las elecciones en 2028 y esto es lo que vamos a predecir. No, claro, aparte de que eso es poco razonable de probar, al final lo más razonable es ajustarte a la línea del tiempo más intuitiva que te exija este tipo de debates, ¿no? Al final es como una exigencia que es parecida a las que hablábamos en las mociones de espera de no tiene tanto sentido como irte al escenario más catastrófico que menos probabilidad tengas de tú justificar que es razonable. Igual que les decía, entre más grande es la carga de la prueba, como veíamos al principio, más trabajo de análisis tienes de justificarme que esto es probable y en el poco tiempo que tienes en un turno de debate, necesariamente esto es difícil, ¿no? Esto serían los tipos de las mociones. Esto ya es el último más reciente. Este tipo de mociones, y así ya como apunte en general, otra vez se ha cortado. Pero bueno, ya estará la última diapositiva. Pero sí, lo que les comentaba ya como apunte para terminar, estos dos tipos de mociones están en discusión sobre si genuinamente deberían funcionar como sus propios tipos o si simplemente se deberían incluir dentro de las mociones de análisis como categoría. Pero si se fijan, al final, en general, aunque vean diferentes tipos de emociones, excepto casos muy contados como las emociones de lamentar, tienen la particularidad de los contrafácticos, o las emociones políticas, que tienen la particularidad de los modelos y las contramedidas, son emociones que funcionan prácticamente todas por similar, tienen cargas de la prueba de probar si las cosas son verdad o no, o si son positivas o no, simplemente acaban como cambiando especificidades respecto a cómo están escritas. Ya como último apunte, solamente que lo sepan, en la gran mayoría de formatos, si encuentran alguna emoción que no está dentro de estas, que es cualquier otra cosa, como hay algunas que salían del estilo, esta casa celebra X, lo que te dicen la mayoría de manuales de debate es que las tienes que tratar como las mociones de apoya o se opone. Si es una moción de esta casa, está muy contento de que haya sucedido X, pues obviamente la debates como un tipo, se apoya, o esta casa está entristecido o está muy indignado de que haya sucedido X, pues aquí ya entra dentro de las de se opone. Si no están reglamentadas, la forma en la que actualmente se tratan es entrarlas dentro de aquí, que al final este estilo es como el estilo más plantilla o más genérico junto con el de esta casa cree que X dentro del tipo de emoción. Así que cualquier emoción que encuentren que les parezca rara o que no sepan cómo funciona, esta es la forma en la que se tratan, así para que lo tengan en cuenta, incluso de que tengan alguna emoción que alguien se haya sentido excesivamente creativo y haya decidido que va a inventarse una emoción que no existe todavía. Pero, pues, eso sería la explicación. Eh, este, creo que tenemos algo de tiempo para preguntas. Si es que no sé si están escribiendo por el chat, pero eso, si quieren pueden levantar la mano y abrirse el micrófono si les queda alguna pregunta sobre cualquier tema, sin problema. Pero eso, sí, Kimberly, puedes acercarte un micrófono para hablar. Mientras tanto, voy viendo en el Ah, sí, sí, hola. Fue a mí. Perdón, es que Sí, sí, se sí. recortó. Bueno, quería preguntar cómo fue su experiencia al aprender todo esto, cómo usted lo fue aprendiendo. Pues ahora sí que muchas veces, sobre todo porque yo cuando empecé en debate no tenía un formador, no fue hasta que ya llevaba como 2 años, porque yo cuando empecé debate fue en 2019 y justamente fue como muy poquito antes de la pandemia. Entonces, mucho de lo que tuve que aprender fue leyéndome en los manuales de debate, que ahí está bastante bien explicado y como iban cambiando todos los años, pues yo intentaba estar constantemente al corriente de cómo funcionaban esas reglas, ¿no? Pero al final, de lo que te sirve esto es sobre todo para que luego ya cuando estés en debate lo acabes aplicando. La forma en la que yo siempre he defendido que esto se aprende más es a través de meterte a estos debates y tener que debatir utilizando este tipo de criterios, ¿no? Como
la forma en la que lo acabas aprendiendo y la que yo tuve que haberlo aprendido fue sobre todo metiéndome a muchísimos torneos y metiéndome a pegarme muchas veces con gente que tenía muchísimos más años que yo en debate y que al final fue la forma en lo que acabé aprendiendo, ¿no? Como con la práctica. Pero toda esta información y todo este tipo de detalles están bastante bien explicados dentro de los manuales, que pueden ser muy densos, de todos los formatos llegan a hacerlo, pero al final es lo que para mí creo que ayuda también muchísimo a poder tener como súper claro. Pero sí fue un proceso de pegarme mucho y de encontrarme debates en los que de repente se me olvidaba salir con el contrafáctico siendo el primer turno y darme cuenta que eso me hacía perder el debate, ¿no? Que mucho te lo acabas acordando porque te acuerdas un debate en el que no hiciste algo que te pedía un tipo de emoción y se te acaba como olvidando completamente, ¿no? Eh, eso. Buenas tardes a todos. ¿Me escucha bien? Sí, Ok, Fernanda, yo tengo en dos preguntas con respecto a las mociones en casos especiales. La primera ujú. es, ¿cómo un debatiente debe de analizar una forma, digamos que ganadora o sabia, un caso especial de la moción política? Esta casa cree que X debería ser Y. Vale. O sea, yo creo que la forma en la que tú ganas es bastante, o sea, bastante sencilla porque se parece a muchos, pero tiene como esta explicación que había dicho anteriormente, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que es más estratégico en este tipo de debates es pensar, mira, es una moción que habíamos hablado de que tiene como las características de análisis neutral y de que tienes que buscar que los beneficios de hacer y al final sean positivos para la mayoría de las personas. Al final, en todos los formatos de debate, la forma en la que ganas este tipo de debates es explicándome por qué el hacer esta política es positivo. Evidentemente, pues tú en debates en general, tú puedes entrar y explicar los impactos que me explicas y ponderando ciertos actores. Por ejemplo, esta casa cree que X, por decir, el Banco Central de la Unión Europea debería subir los tipos de interés, ¿no? Como estás haciendo que este actor haga esta medida. En este tipo de debates, entonces, la forma de ganar es pensar a quién probablemente más vaya a afectar esta moción. Esta moción probablemente vaya a afectar a las personas que están afectadas por lo que haga el Banco Central de la Unión Europea, que son las personas que viven en la Unión Europea son las personas de las que depende su vida, ya sea que puedan tener beneficios económicos o que puedan tener perjuicios también de ese tipo o cualquier tipo de situaciones, ¿no? Al final, la forma en la que ganas desde el lado a favor de este debate es entrando a explicarme por qué lo que pasa cuando haga esta política es positivo para estas personas. En plan, si subo los tipos de interés, entonces va a bajar la inflación, que es la consecuencia que pasa con esto, y esto es positivo porque hay personas vulnerables dentro de la Unión Europea que se benefician cuando baja la inflación, porque los costes de vida que tienen bajan porque ahora ya no es tan caro comprar productos básicos y su vida es mucho más, ¿no? O sea, la forma en la que ganas es centrándote en pensar estratégicamente quién es el que más probablemente le vaya a afectar esta medida cuando se haga y quién es el que más probablemente me importe que le afecte. Entrar en ponderar la vulnerabilidad o lo importante que es que le afecte a este tipo de actores. Esto ya es todo un análisis adicional sobre qué tipo de impactos son positivos para ciertas personas y qué tipo de personas me importa que le impacten esos impactos, ¿no? Al final, esto es parecido a las mociones políticas en general, solamente que aquí la única diferencia es que es un actor muy específico el que tiene la capacidad de hacer elección, ¿no? El resto es prácticamente todo lo mismo, solamente es una cosa que te puede ayudar a guiar, por ejemplo, qué tipo de personas son las que te acaban importando que le afecte eso. No sé si esto responde a tu pregunta. En realidad, perfectamente, la verdad, de una forma muy concisa. Y la última pregunta que tengo es el caso especial de, si no estoy mal, de las mociones, creo que también eran de la parte de actor. ¿Qué es? El caso especial era, esta casa cree X está en el interés de Y. Siguiendo la misma línea, ¿cómo uno podría ganar de forma, y bueno, podría ganar en estas mociones y analizarlas de forma inteligente? Sí, o sea, aquí esto es curioso porque son mociones que, en plan, hay muchas formas de ganarlas, porque son mociones que dependen mucho de cuál sea el actor y dependen mucho de cuál sea
al final la cosa que tú estás diciendo que están los intereses, porque muchas emociones de este tipo, más que ser emociones que traten como de personas muy como ambiguas o, por ejemplo, en plan políticos o personalidades, esto lo digo como en generalidad, puede ser de cualquier cosa, pero de los debates que yo he visto más, las mociones de actor, por ejemplo, vienen con una infoslide que te dice, eres un caballero del siglo XIII que tiene a una enamorada escondida en una torre, tu familia no está de acuerdo con tu relación y le gustaría que prefirieran que te fueras a la guerra en lugar de buscar seguir con tu pareja. ¿Qué pasa? Tu pareja está hechizada y si no la salvas se va a convertir en un sapo. Esta casa cree que está en los intereses del caballero ir a salvar a su enamorada en lugar de seguir lo que le dicen sus padres, ¿no? Al final, como ya te está dando una infoslide en general, cómo probablemente estén dibujados los intereses del actor. Al final, la forma inteligente aquí de tratarlo en este tipo de emociones es pensar, bueno, tengo muchas informaciones de qué tipo de cosas suelen ser importantes para esta persona. Mi trabajo aquí es identificar qué tipo de cosas son las que más importan. Y aquí es una ponderación similar a la que estamos hablando en la anterior. ¿Qué tipo de cosas son importantes para este actor en concreto? Al final, esto aplica para todos los debates por igual, pero en este es esta particularidad. Yo como persona promedio, que yo no estoy en la cabeza de este actor, yo no estoy enamorado, pero tampoco tengo la presión en mi cabeza de estar con esta familia que quiere que yo haga ciertas cosas, estoy en una perspectiva completamente neutral. Yo no soy esta persona. Entonces, yo que no soy esta persona, ¿qué considero sin tener estos sesgos o estas, digamos, como razones que me hagan querer pensar una por la otra o que me hagan valorar ciertas cosas más? ¿Cuáles son las cosas que yo creo que son importantes para el actor o que le vayan a beneficiar? Igual yo puedo, por ejemplo, decir en el lado de gobierno, en el lado a favor, es que está en los intereses del actor ir a salvar a su enamorada, porque si no salva a su enamorada, entonces va a estar viviendo con una cantidad de culpa tan horrible que no va a poder funcionar en el resto de su vida. En el lado contrario, puedo decir, no, no está en los intereses ir a salvar a su enamorada, porque si te abandona tu familia, entonces no vas a tener dinero para comer y te vas a morir de hambre, vas a ser un vagabundo que luego en la época del siglo XIII a los vagabundos no vivían muchos más años, entonces te vas a morir en algún momento, ¿no? Eso igual, desde una perspectiva de un actor neutral, sea lo que probablemente tú pienses que es lo que vaya a suceder y que por lo tanto no está en sus intereses. ¿Qué pasa? Si tú debates desde los tipos de emociones de actores diferente, porque aquí, por ejemplo, bueno, está en los intereses del actor, en plan, esta casa siendo el caballero, desde la perspectiva del actor, igual es como, es que estoy tan enamorado que si no busco a mi enamorada voy a estar muy triste y esto está muy mal para mí. En el otro lado es como, no, es que estoy con una presión muy fuerte de mi familia y yo quiero mucho a mi familia, entonces no está en mis intereses hacer enojar a mi familia es importante para mí. Puede ser que muchas veces coincidan y en la gran mayoría de casos son similares, pero la estructura es muy parecida. Agarras un actor, en esta emoción te da el actor específico, tienes una serie de muchos posibles intereses, tu trabajo es analizar por qué, sobre todo en las que son de esta casa, que cree que X está en los intereses de Y, este X en concreto, cómo se valora como positivo o negativo utilizando todos los criterios que tienes de lo que le importa o de las cosas que son importantes para X desde una visión, desde un lente neutral, ¿no? Como al final es una explicación de qué tipo de cosas una persona promedio consideran que son buenas para esta persona. Igual a veces no coinciden con las que el actor cree que son sus propios intereses. Igual puede ser que hablemos de principios como, yo qué sé, está a favor de los principios de la libertad, porque es un actor que le interesa mucho la libertad de liberar a su enamorada. Pero igual para la persona promedio, el principio de la libertad, así como muy magnánimamente, no es como el interés intuitivamente más importante, ¿no? Como existe diferentes cargas de explicar la relevancia de ciertas cosas, pero al final la estructura es muy parecida, ¿no? Y pues eso yo creo que es la forma, ¿no? Como ponderar estas razones. Imagino que esto también nos responde, ¿no? Gracias, Fernanda. La verdad, eso me ha solucionado muchas dudas. Se te agradece. Ay, me alegro muchísimo. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Igual voy a ver si en el chat han puesto algo. Bueno, preguntaron qué era el contrafáctico. Lo voy a volver a explicar rápido, aunque alguien ya lo contestó bien, nada más como para que quede aquí por si alguien no está leyendo el chat. Volver a explicar muy rápido exactamente qué es el contrafáctico y qué es el FIAR, ¿no? Como para que quede como dicho, aunque las respuestas en el chat sí que están, pero para entrar como por allí. Cuando hablo de contrafáctico, era lo que les comentaba del mundo alternativo. O sea,
cuando hablamos en una moción de lamentar, cuando te dicen, por ejemplo, esta casa lamenta que yo haya dado este taller, ¿no? Por decir algo que puede ser cualquier cosa. El contrafáctico es el alternativo que hubiera sucedido hace como 1 hora y media. ¿Cómo se habría visto el mundo en el que estamos ahora si yo nunca hubiera dado este taller? Igual, muchos de ustedes no se habrían enterado de muchas de las cosas que acabo de explicar, o yo qué sé, yo me habría ido a comer un plato de cereal y me habría tomado un café en lugar de hacer esto, ¿no? Como toda esa construcción de este escenario alternativo es lo que pasa, ¿no? Es lo que es el contrafáctico. ¿Cómo se habría dado el mundo si lo que estamos lamentando no hubiera pasado? Que es lo que decía John en el comentario, ¿no? Eso básicamente es lo que es el contrafáctico. Y lo que hace el fiat es lo que también decía, ¿no? Como es la posibilidad que yo tengo como equipo en una moción política de poder decirte que esta política va a suceder como te la estoy diciendo dentro del debate. Esto no implica, como decía, que estemos hablando de que esta política vaya a ser exitosa, o sea, que yo tenga fiat para, por ejemplo, prohibir la marihuana. No significa que yo te pueda tener fiat para que la marihuana, una vez estando prohibida, deje de comercializarse. Igual yo puedo prohibir la marihuana, pero va a seguir vendiéndose marihuana en el mercado negro. Que yo prohíba algo, puedo tener fiat para prohibir. No tengo una varita mágica para desaparecer todas las marihuanas del universo, ¿no? Como, esa es la diferencia, ¿no? Como que yo haga una acción, la puedo hacer, pero que todo lo que pase después suceda ya no está bajo mi control y yo tengo que probar que es probable. La política en sí misma y la acción en sí misma se asume para que el debate pueda existir, pero eso es lo que era las explicaciones. No sé si hay más preguntas por aquí, que no me imagino que en ese caso sería que no. Eh, sí, levantar. Eh, igual pueden desmutearse directamente, no se preocupen, pero no sé si se habían inventado. Sí. En ese caso, si no preguntas, o sea, igualmente imagino que eh, desde la organización del taller les pueden pasar mi contacto para cualquier tipo de preguntas y les puedo contestar cualquier cosa también por mensaje si necesitan cualquier duda o lo que sea, sin ningún tipo de problema. Pero eso, si ya no hay más preguntas, pues sobre todo espero que les haya servido y ahora sí que cualquier tipo de duda, cualquier tipo de cosa, les recomiendo que consulten todos los manuales al corriente que existen de debate, tanto el de CEMUDE como el del Mundial Escolar de Debate, como si es que también quisieran expandir sobre esto, manuales que estén en otros idiomas, como el del Campeonato Europeo de Debate que salió en Copenhague justamente este verano, o el manual del Mundial de Debate en inglés que sale justamente hace poco, que es este final de año en Sofía, en Bulgaria, que ahí es donde más cambios se han hecho sobre todo las emociones de actor. Así que les recomiendo encarecidamente que si quieren ya expandir por pura curiosidad y porque, sin hacer spoilers, pero probablemente algunos de esos cambios se acaben traduciendo y se acaben trayendo a los manuales de debate en español, tanto universitario como escolar. Así que estoy al pendiente de esas cosas porque justamente, sobre todo en las mociones de actor, se vienen cambios y no va a cambiar tanto de lo que les acabo de explicar, pero se van a hacer algunas expansiones que creo que pueden ser interesantes también para que estén al pendiente porque se las van a acabar encontrando tanto si estudian debates que se vean grabados, como si, por ejemplo, se las acaban poniendo en algún tipo de práctica o lo que sea, como que estén al corriente si les interesa ver que van a haber debates que vayan a tener como este tipo de cambios de criterio, ¿no? Pero eso, pues espero que les haya servido mucho y si no, no hay más preguntas, imagino que pueden continuar. Axel, has levantado la mano. Eh, Primero que nada, quiero saber si se me escucha. Sí, se escucha perfecto. Mi pregunta era si únicamente se van a trabajar con las mociones explicadas en el taller o habrá más mociones que se tendrán que investigar. Bueno, hasta ahora por lo menos con las versiones más recientes, no existen otros tipos de emociones. Estas son las únicas que hay. O sea que sería poco probable que vayan a haber como mociones diferentes. O sea, esto es algo que aquí es como, yo imagino, lo más probable es que no se vayan a trabajar ningún otro tipo, porque hasta ahora
no existe ningún otro tipo más allá de las que acabo de decir. Como les decía, incluso eso, porque yo no tengo como acceso a cuáles vayan a ser las mociones que ustedes se vayan a encontrar en el torneo, eso es algo que vaya a ser como de competencia del equipo de adjudicación y es algo que no se puede como saber con antelación, pero en cualquier caso, en caso de que hubiera algún tipo de moción que por alguna razón no encajara dentro de lo que está explicado aquí, se trata como si fuera una moción de apoya o se opone, ¿no? Como simplemente es si esto es positivo o si esto es negativo. Es poco probable, yo creo que no va a ser el caso, a menos que si me equivoco, pues ahora sí que me aculpo, pero yo quiero asumir que en la gran mayoría de escenarios se intenta centrarnos y no salir de lo que son los marcos que vemos en este tipo de mociones, ¿no? Yo creo que lo más razonable es que no se vaya a salir de lo que hayamos visto en el taller. Así que eso, esperemos. Bueno, yo es lo que quiero asumir, espero que más o menos se aclare. Perfecto. Pues ahí está. Si hay alguna pregunta, ¿no?